Las fortalezas y las debilidades que tenemos todas las personas. Es momento de hablar un poquito de este dato bastante importante, bastante interesante, para que cada uno de nosotros nos entendamos mejor y vayamos por aquellas cosas con total seguridad o con más seguridad o con más confianza, o sepamos antes de emprender hacia un objetivo, hacia una meta, hacia una tarea, pues sepamos antes de qué carecemos, de qué habilidad, de qué fortaleza, y podamos tal vez antes de inmiscuirnos en ese camino, en ese objetivo, pues mejorar nuestras habilidades, nuestras virtudes, y que se nos facilite ese recorrido y ese camino hacia lograr nuestros objetivos. Cualquiera que sea pueden ser objetivos sociales, objetivos en el trabajo, laborales, también cualquier tipo de objetivo se puede cubrir siempre y cuando nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Esta es una parte de conocerse a nosotros mismos. Muchas veces nos enfocamos en conocernos a nosotros mismos únicamente de la parte física, sabemos cómo somos y de algunos rasgos que son muy notorios y que uno lo puede notar, como algún estado de ánimo, como también algún estado emocional que nosotros presentamos muchas veces, y parece que esto nada más somos nosotros. Pues no, tenemos demasiados rasgos, demasiadas cosas que tenemos que observarnos para así saber en qué podemos mejorar y en qué situaciones podemos facilitarnos las cosas. Vamos a empezar con esto de las fortalezas y las debilidades, para que una de estas fortalezas o una cualidad sea considerada fortaleza. Tiene que ser un rasgo dominante en nosotros, un rasgo dominante en la persona, ser valorada como algo especial dentro de una cultura, o tener y también tener pues un opuesto a esta fortaleza. A ese opuesto se le conocería como la debilidad. Las debilidades, a la inversa de las fortalezas, pues son defectos rechazados por nuestro lugar, por nuestro entorno, por nuestra cultura. Es decir, son rasgos que son indeseables no solamente por los demás, sino también por nosotros mismos. Es importante reconocer estas capacidades para así entender nuestras situaciones positivas, situaciones negativas que vamos generando. Entonces, saber cómo cambiar o por qué cambiar, incluso saber cómo mejorar, es muy importante conocer antes nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A continuación vamos a presentar una lista explicada de fortalezas y debilidades, y esto nos va a permitir hacer conciencia de su importancia misma y del valor que tiene cada una de estas fortalezas y de estas debilidades. Voy a poner un ejemplo de estas fortalezas y debilidades. Nosotros simplemente queremos poner un cuadro en nuestra casa, en alguna parte de la casa, y pues compramos el cuadro, ya lo compramos y lo queremos poner, y ni siquiera tenemos ni los martillos ni los clavos necesarios para poner estos clavos. Entonces tenemos que ir a conseguir el martillo, pedirlo prestado o irlo a comprar para poder poner esta cosa, cuando antes pues podríamos haber previsto que carecíamos de ciertas herramientas, pedirlas prestadas y ya tener todo listo. Es algo bastante vano, bastante facilito, y es algo así, y es algo así también en contra de nuestras debilidades. La primera de ellas, la primera fortaleza que vamos a hablar ahorita, es la integridad. Esta es una fortaleza. La integridad consiste en la capacidad que tenemos las personas de ser honestos y de ser transparentes en cuestiones con las personas y también en nuestras actividades, pero también ser honestos y transparentes con nosotros mismos. Esto a nivel laboral o a nivel académico, a nivel social. Una persona íntegra, una persona con integridad, es aquella que hace prevalecer el bien en todo momento y en cualquier circunstancia. Por el contrario, una debilidad sería la corrupción. Esto es lo contrario a la integridad, y por ende, pues sería la debilidad. Una persona que no antepone el bien común y sus relaciones personales y en sus actividades, pues es una persona corrupta, una persona que tiene preferencias y no valora todas las personas en general, y solamente tiene ciertas preferencias, pues esto sería también una persona corrupta. En
consecuencia, esta debilidad pues sería algo indeseable para todas las personas. Todos nos damos cuenta cuando sucede algo así, cuando hay preferencias en algún lugar, en alguna casa, en algún trabajo, etcétera, y todos salimos un poco resentidos de estas situaciones. Entonces, recuerden, lo anterior es la integridad o ser una persona íntegra. La siguiente sería la superación o el afán de superarte. La debilidad sería el conformismo. El afán de superación no es otra cosa que tener ambición, pero en el sentido positivo. Se trata de un deseo manifiesto por mejorar y por crecer y desarrollarse plenamente hacia una mejor versión de uno mismo. El afán de superación de una persona puede animar a otros también a superarse y a crear bienestar en el entorno o alrededor. La gente con un saludable afán de superación, pues siempre va a ser motivo de inspiración. Por el contrario, el conformismo es una debilidad que consiste en conformarse pues con la propia realidad e instalarse bien en ella, mostrando pues en lugar de esa motivación, mostrando desinterés por mejorar las cosas, por progresar o por mejorarte a ti mismo. Las personas conformistas son muy propensas a instalarse en lo que hoy se llama la muy conocida zona de confort. Estar en la zona de confort, esto es contrario al valor de la superación. Nos vamos, amigos, a otra pequeña pausa y regresamos para dar otros ejemplos y otros datos acerca de las fortalezas y las debilidades. Hablando de las fortalezas y las debilidades, continuamos con una fortaleza bastante común y que necesitamos día con día, y es la empatía. Lo contrario a esta fortaleza sería la indiferencia. La empatía es la capacidad de ponerse en la situación de la otra persona. Esto es una fortaleza porque facilita el diálogo, facilita la comprensión y la búsqueda de soluciones en conjunto. La empatía se complementa también con la empatía, que permite poner límites a la propia sensibilidad frente a los excesos o los abusos. También muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cuando alguien, por ejemplo, entra nuevo a nuestro lugar de trabajo, cuando es nuevo en nuestro núcleo familiar o en algún grupo de amigos, y todos hemos pasado por ese proceso. Cuando nosotros logramos entender esta parte de esta persona nueva que entra, logramos entender un poquito el cómo se siente, en la timidez en la que se encuentra, en la inseguridad, y tal vez podemos entender mejor, ¿no? Y poderlo apoyar más a que se integre al grupo. Este es un ejemplo y esto se puede utilizar en muchas otras áreas. Por el contrario de esta fortaleza de la empatía es la indiferencia. Esto como tal es una debilidad, ya que la persona no logra conectar con las necesidades y los puntos de vista de otros seres humanos. Con el tiempo, la indiferencia puede generar un comportamiento completamente tiránico, pero también esta indiferencia hace que te vayas aislando poco a poco. Vamos a hablar ahora de la disciplina y la indisciplina. La disciplina es la capacidad de trabajar de manera ordenada y constante para el logro de los objetivos. Es una fortaleza porque permite el mejoramiento constante de la persona y a la vez ese estímulo también entre quienes nos rodean. Ser una persona disciplinada también va a poder aumentar la voluntad de las otras personas, los va a motivar también a que pues logren empatizar un poquito más con nosotros en cuanto al término de la disciplina. Por el contrario, la indisciplina es un comportamiento desordenado, tanto en lo que a las normas de convivencia se refiere, como en las rutinas también, en las rutinas ya sea del trabajo, de la escuela, etc. Es una debilidad también porque atenta contra la relación armónica de los equipos de trabajo y contra el mejoramiento personal, además de que esta indisciplina también va retrasando
retrasando nuestra labor en nuestros proyectos, en lo que nosotros vayamos a realizar. El siguiente punto es la responsabilidad y la irresponsabilidad. La responsabilidad es ser capaz de responder ante los deberes por voluntad propia. Por ello, es una fortaleza muy valorada, el hacerte responsable de tus actos, el hacerte responsable de lo que dices y sobre todo de lo que prometes, es algo que es muy, muy valorado. Por el contrario, la irresponsabilidad, pues es esa falta de voluntad para cumplir con todas estas obligaciones. Las personas irresponsables no solo no hacen su trabajo, sino que se resisten también a dar una satisfacción, también por ello a las personas que están siendo afectadas directamente por el ser una persona irresponsable. El siguiente es la paciencia y la impaciencia. La paciencia es el don de saber esperar y respetar los procesos y los resultados. Esta es una fortaleza relacionada con la tolerancia, con la disciplina, con la flexibilidad y con el crecimiento mutuo. Todos estos que acabo de mencionar también son fortalezas. Por el contrario, la impaciencia consiste en la incapacidad para esperar el debido tiempo que toma obtener esos resultados. Es una debilidad porque expresa intolerancia, incapacidad de lidiar con la frustración o con el abandono de los procesos cuando los resultados no son inmediatos. Esto también nos puede generar muchos otros problemas, incluso de salud, como el estrés, como la ansiedad, el ser impaciente, el ser intolerante. Entonces hay que trabajar con lo contrario, con la paciencia y con la tolerancia. Hay que saber respetar esos momentos, esos procesos, esos lapsos que tienen ciertas cosas en la vida. Vamos a la tolerancia y a la intolerancia. La tolerancia es la capacidad de aceptar la libre expresión de los demás independientemente de los desacuerdos que lleguemos a tener. Implica también tener un margen valioso de respeto y de actitud democrática. La intolerancia, pues, es la incapacidad para aceptar a los demás como son o de aceptar sus ideas cuando éstas, pues, son contrarias a las nuestras. El intolerante no respeta a los demás y manifiesta un carácter completamente autoritario. El siguiente es la generosidad y la mezquindad. Ser generoso es la capacidad de compartir aquello que uno tiene con los demás. No solo se refiere a las cosas materiales, también se refiere a las cosas emocionales también, por ejemplo. Ser generoso es también compartir conocimientos, compartir también dones y habilidades, disponer también de nuestro tiempo para ayudar. Y por lo tanto, ser generoso también puede ser con el tiempo que nosotros tenemos y poder compartir ese tiempo con los demás. Esto redunda en el crecimiento también mutuo y el espíritu de equipo. Por el contrario, la mezquindad, pues es reservar para sí mismo tanto los bienes materiales como los dones y los conocimientos, muchas veces por miedo a ser superados por los demás o por quien estamos compartiendo estos conocimientos, estos dones o este tiempo. Esto pues también es por un espíritu de rivalidad. La mezquindad impide completamente el crecimiento tanto interno de uno mismo como el crecimiento de los demás. Si nosotros no compartimos nuestras ideas, no compartimos nuestras opiniones o el conocimiento que tenemos, pues no hay un proceso de retroalimentación y uno mismo también ni siquiera podría avanzar o mejorar. Por último, la resiliencia, algo que está muy de moda, y la rigidez. La resiliencia es la capacidad de procesar y de transformar las malas experiencias en aprendizajes para el crecimiento personal. Esto incluye la capacidad para proteger también la propia integridad y la resistencia frente a la presión que a veces se ejerce pues, por ciertas circunstancias, la presión familiar, la presión laboral, etc. Y la rigidez pues, es la actitud contraria a la resiliencia. Las personas rígidas pues, no aceptan la frustración como una posibilidad. Por eso tienen gran dificultad para evaluar las situaciones y autoevaluarse. Amigos, espero que hayan puesto bastante atención, que tomen nota y que comiencen a practicar y verse a sí mismos cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que ustedes tienen y las vayan trabajando. Esto les va a ayudar muchísimo a mejorar
mejorar su entorno, a mejorar también, a mejorarse ustedes mismos y a ir con mayor facilidad por sus objetivos. Nos vemos y les deseo una excelente tarde.